H Radio 88.3 FM presenta Educación Financiera. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Y como siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este mundo de la educación financiera. Hoy tenemos un buen invitado, un muy buen invitado, un excelente invitado. Él se llama Jaime Campos, es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, es máster en economía de la Universidad de Boston en Estados Unidos y es doctor en economía de la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Jaime es una persona que yo la conozco hace hartos años ya, y además de tener ese tremendo currículum, esa tremenda formación en el mundo de la economía, es muy buena persona también, es una excelente persona. Así que, Jaime, bienvenido a este espacio, feliz de compartir contigo tus experiencias y para que la gente que nos escucha poder aprender de ti. Todos vamos a aprender de ti. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Estar acá con ustedes. Buenas tardes a todos los oyentes. Un placer estar acá y bueno, espero que tengamos una conversación entretenida. Yo entiendo que es una conversación, así que me voy a sentir como en el living de mi casa, conversando con amigos. Así es. Oye, Jaime, mira, la coyuntura que estamos viviendo el país, tú eres economista, un destacado economista, la coyuntura que estamos viviendo afecta a tres grandes áreas, que es lo económico, lo social y lo político. En esas tres áreas hay harta incertidumbre, hay harto por hacer. En pocos días más, en pocas semanas más va a haber un plebiscito de salida respecto a lo que se nos propone. Yo te quiero llevar al ámbito económico y cómo eso influye, lo político influye en lo económico. Específicamente, Jaime, tu fortaleza está orientada a lo que es el análisis industrial, análisis de industria, si bien lo tengo entendido. Y desde esa perspectiva hay mucha gente que nos puede estar escuchando ahí en la séptima región cordillera, que hay microempresarios, pequeños empresarios del mundo de los hoteles, del turismo, del comercio, que hay mucho comercio ahí, agricultura. Entonces, desde esas industrias, hoteleras, agricultura, comercio, industria y otros, ¿qué podríamos comentarle a la gente respecto de esta especialidad que tú tienes, que es el análisis de industria? Ok, bueno, mi área, yo tengo básicamente dos áreas. Una de ellas es organización industrial, que justamente hace análisis de mercados específicos. Y mi otra área de especialidad es comercio internacional, acuerdos comerciales, flujos de comercio entre países. Ahora, de acuerdo al tipo de sector que tú me estás indicando, yo entiendo o tengo la impresión de que hay una buena cantidad de pequeña y mediana empresa, ¿no? O sea, ese debe ser un porcentaje relativamente alto de la producción en ese sector. ¿Tú estás hablando básicamente de la quinta región o estás hablando a nivel del país? Quinta región cordillera. Quinta región cordillera, perfecto. Papudo, Petorca, Cabildo. Papayal, La Ligua. Papayal, La Ligua. Ya, perfecto. Bueno, una primera cosa que va a ocurrir efectivamente con nuestro país, cuál va a ser el resultado del plebiscito, yo creo que eso, bueno, hay una gran interrogante, ¿no? ¿Y qué va a pasar después de eso, independiente del resultado, genera otra incertidumbre adicional? Y por lo tanto estamos en un contexto en donde la toma de decisiones se está realizando o se va a realizar probablemente con un nivel de riesgo relativamente alto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos puede ir fabulosamente bien con las decisiones que tomemos, o puede irnos relativamente mal también, ¿no? Y por otro lado podemos esperar que lo que hace mucha gente, que en contextos de incertidumbre lo que hace es postergar decisiones, esperar a que la incertidumbre se vaya despejando, y eso obviamente va a ocurrir probablemente a partir de septiembre. Bueno, entonces, en ese sentido,
una primera cosa importante es que si uno puede postergar decisiones, es mejor postergarla hasta que tenga un poquito más de información o información de mejor calidad. ¿Okay? Una segunda cosa que yo creo que puede ser, que es relevante en este contexto, es que normalmente, bueno, primero, ¿qué características tiene nuestro país? Nuestro país es una economía pequeña y abierta al comercio internacional, ¿de acuerdo? Y si uno revisa lo que ha ocurrido con gran parte de los países que se asemejan a Chile en términos de tamaño de la economía, en algunos casos de lejanía a los centros de comercio más relevantes, es que no existe ningún caso de un país con estas características que se haya desarrollado sin una apertura importante al comercio internacional. Una apertura importante al comercio internacional, a la transferencia de tecnología, de conocimiento, a la inversión extranjera directa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que algo que deberíamos tener muy internalizado y muy arraigado es que no podemos aspirar al desarrollo si nos cerramos. ¿Okay? Si limitamos en forma significativa el comercio y la inversión con otros países. ¿De acuerdo? Entonces, ese yo creo que es un aspecto que es muy relevante. Ahora, después, si uno entra en la área chica, surge el tema de cómo se implementa eso, ¿no? O sea, qué tipo de apertura, qué tipo de inversión extranjera, y yo creo que esos son los temas que van a despejarse, o deberían despejarse en los próximos, el próximo mes en líneas gruesas, y en los próximos meses y años, ya en el área chica, ¿no? Y en aspectos mucho más focalizados. Ahora, si tú me preguntas, perdón, tú querías básicamente, ¿me podrías repetir nuevamente la pregunta? Dado la estructura económica que hay en la quinta región cordillera, que es la gente y mucho emprendedora también, personas naturales y profesionales, pero dada tu especialidad de comercio internacional y análisis de industria, dada la estructura que hay ahí en la quinta región cordillera, que hablábamos que hay hoteles, agricultura también hay, y que tienen un problema bastante grande de agua, hay industria, pequeñas industrias y mucho comercio. Entonces, el sector comercio, el sector agrícola, el sector turismo, y otros más que tú nos puedas apoyar, Hernán, ahí en tu zona. Los chalecos de la Ligua, por ejemplo, que ellos Claro, eso es estuvieron artesanía. exportando mucho tiempo, pero la China se les metió y ya no exportan, pero básicamente obviamente aquí tú cuando conoces el comercio exterior sabes que las dificultades de que no es llegar y vender un producto en el extranjero, no es llegar y vender un producto, por lo tanto tiene que tener primero el origen de dónde viene ese producto para exportarlo, las condiciones. Por ejemplo, hace poquito estuve con una niña que venía desde Ecuador, vino a certificar algunos previos agrícolas, a hacer certificaciones para poder exportar, porque hoy día el que compra en Europa o en Estados Unidos pide una certificación de dónde viene el producto, en qué calidad fue hecho el producto, ¿verdad? Eso, y las condiciones, ¿eh? Las condiciones, condiciones. la protección del medio ambiente, o sea, hay una serie de otros requerimientos. Sí, sí. ¿Eso cómo afectaría, es lo que yo entendí de la pregunta que hizo Alejandro, cómo afectaría si hay algunos cambios muy bruscos en la conducción económica de un país frente a un tema tan relevante que es el cambio político que vamos a tener a partir del 4, se apruebe o se rechace, va a haber un cambio político? Claro, claro. Mira, lo que pasa es que es difícil, o sea, a ver, yo diría que un aspecto irrelevante es que la nueva constitución releva el aspecto medioambiental, el aspecto de respeto a las comunidades. Entonces, obviamente todos esos aspectos van en línea de favorecer el comercio internacional, de poder poner productos domésticos en los mercados internacionales, porque va a incrementar la probabilidad de que se respeten efectivamente aquellos aspectos que son importantes para poder comercializar especialmente con países desarrollados, donde el respeto al medio ambiente, donde la información respecto de cómo fue elaborado el producto en el origen y otros elementos relevantes son importantes para poder abrir comercio, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, yo diría que hay un aspecto positivo en eso, un aspecto que pone
en primer lugar o en un lugar relevante ese tipo de consideración. ¿De acuerdo? Y por lo tanto yo eso lo veo como positivo. Ahora, eso va a ser independiente de si se aprueba o se rechaza la nueva constitución, porque ya relevó el tema, ¿no? Y por lo tanto, si la nueva constitución es aprobada, entonces ese tema ya va a estar incorporado. Y si la nueva constitución es rechazada, ese tema va a ser un tema que probablemente va a estar dentro de aquellas reformas que son importantes de implementar. ¿De acuerdo? Perfecto. Oye, en ese sentido, a mí me parece positivo. Bueno, ya estamos de vuelta acá en la radio. Estamos, por supuesto, en Educación Financiera por H Radio 88.3. Alejandro, una de las preguntas que nos gustaría que también nos respondiera es que, obviamente, cuando hay cambio, los convenios o los tratados económicos de los países los hace el Estado, no el gobierno de turno. ¿Eso varían dependiendo de la coyuntura política o son contratos a largo plazo de estos convenios internacionales que hace uno de comercio? Bueno, los acuerdos son permanentes, ¿no? O sea, es un acuerdo, salvo que explícitamente indique un periodo de duración. Pero normalmente los acuerdos comerciales que ha firmado Chile son de duración indefinida. Pero tienen cláusulas de modificación, ¿no? Y también un país eventualmente podría dar de baja algún tipo de acuerdo que ya haya establecido. Por lo tanto, hay mecanismos de salida y mecanismos de modificación. ¿De acuerdo? Ahora, reitero que Chile es una economía pequeña y abierta y necesita permanecer de esa forma para poder ser exitoso o poder efectivamente acceder al desarrollo económico. Por lo tanto, es un tema que requiere mucho cuidado y mucha atención, ¿no? O sea, hay que ser muy cauteloso respecto de los cambios que se puedan implementar. Ahora, sin duda que siempre los acuerdos son perfectibles, ¿no? Y para poder implementar o incorporar modificaciones, se requiere obviamente la venia de la contraparte, por lo tanto esa parte puede ser un poco difícil, especialmente si hablamos de un acuerdo Chile-Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Chile-China. La capacidad que tenemos de movimiento, después de que el acuerdo ya ha sido establecido para modificarlo en alguna línea, se reduce significativamente que si es que conversamos de un acuerdo de complementariedad económica con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese aspecto yo creo que es importante. Ahora, probablemente, para ser exitoso en una modificación relevante de un convenio, seguramente vamos a tener que entregar algo a cambio, ¿no? Y esa parte también puede ser compleja, porque hay que ver qué entregamos para poder, ¿no es cierto?, lograr algún tipo de beneficio. Y por lo tanto, esa consideración también es importante. Ahora, y eso además tiene que ser relativamente transparente, porque muchas veces hay negociaciones en donde se logra un cierto beneficio, pero no se hace explícito cuál es el costo o qué estamos entregando a cambio para lograr ese beneficio. Perfecto. Ahora, un principio también importante es que el comercio, si es diseñado adecuadamente, es beneficioso para todas las partes. Por lo tanto, no es que estemos en un contexto en donde para ganar algo tenemos que perder algo y si uno gana el otro pierde. Normalmente en el comercio es posible, así como en cualquier tipo de transacción entre partes, es posible que todas las partes estén mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también eso es algo que es importante considerar. Perfecto. Dale, Alejandro, continúa. Sí, Jaime. Alejandro, ¿me podrías dar un segundito? Porque yo quería complementar algo respecto del primer tema que estuvimos conversando, que era lo que mencionaba Hernán respecto de ciertos productos regionales que potencialmente podrían ser exportados y vendidos en otros países. Y que el proceso en sí mismo es muy difícil, ¿no? Yo diría que hay una traba que es muy importante para las pequeñas empresas y para las medianas empresas, de cómo acceder a los mercados internacionales, teniendo claro que Chile requiere eso, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo creo que requiere mucha atención, de cómo logramos que productos que potencialmente podrían ser exitosos en los mercados internacionales logren acceder a esos mercados, ¿de acuerdo? Individualmente, para cada productor es prácticamente imposible lograrlo, ¿de acuerdo? Porque hay costos asociados a ingresar a las redes internacionales que son muy altos, ¿de acuerdo? Hay problemas de información, hay problemas de establecer redes adecuadas, de conocer los canales de comercialización, de articularse adecuadamente con las diferentes etapas del proceso, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso requiere una articulación importante entre el Estado y entre los productores. Sí, oye, muy importante, voy contigo al tiro, Alejandro,
importantísimo lo que acaba de decir. Bueno, los de la madera en algún tiempo tuvieron que unirse, por ejemplo, los exportadores de madera, los exportadores de la palta, que hoy día la palta, no porque estemos en Chile, pero es la mejor palta que se vende a nivel mundial, en aceite, en calidad, Claro. sobre todo esta zona. Entonces, eso es muy importante decirle a los que nos están escuchando a través del programa de educación financiera, que es la unificación de organización de los productores, ya sea de los productos que nosotros podamos exportar, Alejandro. Sí, sin duda. En esa misma línea, Jaime, hay organismos estatales que apoyan todos estos microempresarios para que se agrupen y puedan, me estoy acordando de ProChile, por ejemplo. De ProChile, exactamente. ProChile y el otro Cernatur, que también Cernatur para el turismo. es otro, por mencionar dos. Coméntanos de eso, Jaime, por favor, porque mucha de la gente que nos pueda estar escuchando están solos trabajando y como tú bien señalas, en forma individual no poder abrir un mercado afuera, porque hay mucha información que manejar. Partamos por el idioma. Chile, el nivel de inglés en Chile es bastante bajo, sí, no como en otros países que cualquiera habla inglés. Claro. Así que coméntanos como en Inglaterra, de las por ejemplo, instituciones estatales que pueden apoyar y a dónde dirigirse la gente que nos pueda estar escuchando. Claro, bueno, ProChile es un organismo que lleva ya varias décadas realizando su tarea, que es básicamente promover el sector exportador de Chile. Ellos tienen una serie de mecanismos de promoción de exportaciones, realizan eventos, por ejemplo, Chile participa regularmente en ferias internacionales de comercio en los principales puntos o sea, los principales puntos comerciales del mundo, en Shanghái, en Estados Unidos, en Europa, ¿de acuerdo? Y esos lugares, o sea, perdón, esos eventos, esas ferias, son puntos de encuentro de productos que ofrecen los países y demandantes potenciales de esos productos. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, no puede ir un representante chileno de un productor de palta, ¿no? Pero sí tiene que haber una agrupación de productores de palta. Tiene que haber una agrupación de productores de artículos textiles, por ejemplo, o artesanales, como los que mencionaba Hernán hace un momento, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo digo que es importante la organización de los grupos de productores, aquellos que aspiran obviamente a llegar a los mercados internacionales, porque la organización de productores que venden solamente para el país es ilegal, ¿no? Porque sabemos que eso es una forma, en definitiva es una forma de colusión. Entonces, es importante que hayan asociaciones gremiales que articulen adecuadamente los intereses de esos productores, que canalicen esos intereses, los comuniquen adecuadamente a los organismos de promoción de exportaciones tales como ProChile, y que eso sea el vehículo que les permita contactarse con los demandantes en los mercados internacionales de sus productos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa parte yo creo que es muy importante. O sea, si se aspira a llegar a los mercados internacionales, es necesario organizarse adecuadamente, ¿de acuerdo? Y eso requiere también que el Estado potencie estos mecanismos, porque una cosa que yo alguna vez evalué el programa ProChile justamente en la dirección de presupuesto, hace unos 8 años atrás aproximadamente, con alguien de la zona a propósito, ¿ya? Con un colega de la quinta región me refiero. Ahora, un aspecto que yo recuerdo que resaltó ese estudio es que en general quienes participaban de estos instrumentos eran básicamente empresas grandes, que es lógico obviamente, porque ellos también quieren llegar a los mercados internacionales, pero hay productos que potencialmente podrían llegar, eso fue una observación del estudio, pero que no llegaban a poder utilizar los servicios de ProChile y los recursos de ProChile, básicamente porque no se organizaban adecuadamente. Por lo tanto, un requisito importante hoy día sería esa articulación, especialmente en aquellos productos que potencialmente, o que tienen un buen potencial en los mercados internacionales. Y lo que tú me estás mencionando son efectivamente productos que tienen ese potencial. O sea, el sector agroindustrial, el sector de productos artesanales, potencialmente podrían llegar a mercados internacionales. Bolivia puso la alpaca como producto de lujo en Europa y en Estados Unidos,
Y claro, 20 años atrás, antes de Beatriz Canedo Patiño, que es una diseñadora boliviana que logró promocionar exitosamente ese producto, antes de eso no se vendía. Y hoy día se reconocen las propiedades de esa lana, que es de altísima calidad, que es extraordinariamente durable, que es impermeable, que tiene una serie de propiedades y que se vende a precios altísimos, muchísimo más caro que otro tipo de lana. Sin duda. En esa misma línea, Hernán, los peruanos son un ejemplo, ¿ah? Con la alpaca también. Sí, Tienen una marca que se llama Cuna, que es de mujeres, ropa de mujer, y venden bufandas de altísima calidad. Los peruanos yo encuentro que son un ejemplo en marketing y en promoción. Piensa tú que hoy día la comida peruana está declarada, ¿cómo se llama? Declarado patrimonio intangible de la humanidad. La comida peruana. Claro. Y la comida peruana, el ají de gallina que a todos nos gusta, el lomo salteado, era de los barrios de gente muy modesta que hacía papas fritas con carne, con cebolla, con tomate, y hoy día es un gourmet a nivel mundial. Entonces la creatividad es muy importante como para... Y la unión, porque la unión hace la fuerza en definitiva. En forma individual, el comerciante, el microempresario que nos pueda estar escuchando, solo no va a llegar mucho. O sea, va a estar limitado al mercado local de ahí y punto. Sí. Pero la mirada, el desafío, y en esto no hay que ir solo, porque en la unión con otros, ¿cómo se llama?, competidores, es donde se pueden abrir más fácil los caminos. Yo me acuerdo que yo estudié un caso que eran las Sogo Chocha. La Sogo Chocha era un conjunto de empresas japonesas hace muchos años atrás que se reunían por sectores industriales. Y me acuerdo que fueron al África, no me acuerdo, uno de estos empresarios individuales. Entonces dijeron acá no hay ninguna posibilidad de mercado. La gente ni siquiera tiene zapatos, así que la probabilidad económica aquí es muy mala. Y otro, de ahí dentro de la Sogo Chocha dijo, no hay zapatos, mercado ilimitado. Mira la mirada. Uno dijo aquí no hay ni una posibilidad de hacer negocio y el otro dijo aquí hay un mercado ilimitado. Perfecto. A través de estas instituciones japonesas de hace hartos años atrás, que se llama la Sogo Chocha. Sí. Bueno, estamos de vuelta, ya se va a conectar nuevamente Alejandro al programa. Ahora, ahí volviste, Alejandro, ahí volviste, pero ya fuimos a una pausa y regresamos y ya está Alejandro de vuelta con nosotros. Oye, Alejandro, una de las cosas que también quisiéramos preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, Jaime Campo, ¿qué pasa con su tema es comercio exterior? ¿Qué pasa? ¿Por qué Chile tiene que toman el cobre de nuestro país y lo venden en Londres? ¿Por qué no tenemos nosotros como lo hacen los árabes que toman su petróleo y ellos o bajan la cantidad de producción de petróleo o la suben para ellos manejan el precio? En cambio nosotros no podemos regular el precio, nosotros dependemos de cómo se vende el cobre en Londres, y también obviamente hay personas que lo venden y ganan mucha plata con eso y no tienen ni idea de dónde queda Chile, ni qué es lo que es una mina. ¿Por qué sucede eso, estimado Jaime? Bueno, primero que todo hay una organización mundial que regula la producción de los principales exportadores de petróleo, por lo tanto ellos están organizados la OPEP. La OPEP. La OPEP, ya. Claro, la OPEP. Entonces, ese organismo regula la producción, tiene socios que son parte de ese es un cartel, ¿no? O sea, si fuera una organización nacional sería ilegal, fue como la colusión de los pollos, ¿no? Sí. Que ellos acordaron cuánto producía cada uno de los principales productores de pollo y con eso regulaban los precios. Pero acá ocurre exactamente lo mismo. Pero en el caso de Chile, exacto, que fue un caso de colusión, ¿no es cierto?, conocido hace algunos años. Así es. En el caso del cobre, no existe una organización de ese tipo. Hubo algún intento en algún momento, hace bastante tiempo, de algunos principales productores, pero ocurre que parte importante de los que producen
cobre en los países, especialmente en los países en desarrollo o emergentes como Chile, son empresas multinacionales de diferentes orígenes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la posibilidad de que a nivel país se regule la producción de cobre es cercana a cero, porque tendría que tener algún tipo de regulación que obligue a esa empresa a establecer cuotas de producción. ¿Te fijas, no? Entonces, y eso, por otro lado, requiere que, o sea, Chile no es suficiente, para eso también tendría que agregarse a ese tipo de organización otros principales productores como Perú, como Australia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, que son los grandes. Que son grandes también productores. Entonces, esa organización no existe y con la característica de cómo funciona el mercado del cobre es muy poco probable, ¿de acuerdo? Que se pueda materializar. Ahora, lo que sí Chile puede hacer, ¿no es cierto?, es establecer algún tipo de mecanismo que permita aprovechar en mayor porcentaje los beneficios de que el cobre, de que una buena parte de la producción de cobre esté en nuestro territorio, ¿no? Y eso sí, en ese espacio sí se puede avanzar. Y adicionalmente, en el ámbito que está vinculado con lo anterior, que el tema de cómo interviene el Estado, cómo se articula el Estado con el mercado para funcionar de mejor manera, ¿no? Para poder fomentar y desarrollar de mejor manera ciertos sectores industriales. Y yo le dije anteriormente que una característica es que la economía es pequeña y abierta, o sea, no habían economías pequeñas y abiertas economías cerradas que no fueran exitosas. Otra importante evidencia en la economía mundial es que una buena parte de los países que son también medianos y pequeños, que han sido exitosos, han articulado adecuadamente el Estado y el mercado. No es economía puramente de mercado, ni son solamente economías estatales, que es lo que uno escucha a veces de sectores de este país, ¿no? Que un sector dice, no, el Estado tiene que ser central y fundamental, otro dice, no, el Estado lo hace todo mal y lo que tenemos que hacer es tener solamente mercado. Bueno, esos dos extremos, no existen países exitosos que tengan esos dos extremos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una tarea que tenemos también por delante, que es muy importante, es cómo articulamos adecuadamente Estado y mercado para aprovechar, para que los productores pequeños puedan ir a los mercados internacionales con aquellos productos que potencialmente pueden ser exitosos, y para que el Estado y el mercado se articule de forma tal de que podamos aprovechar de mejor manera, por ejemplo, los beneficios de que produzcamos cobre, ¿no? De que el cobre esté en Chile y no en otros países. Así es. Y agregar valor, y el tema del litio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea que va a ser clave para ver si Chile efectivamente se desarrolla o no en los próximos 20 años. Así es. Oye, Alejandro, bueno, estamos con Alejandro Mancilla, quien conduce el programa Educación Financiera junto a Jaime Campo, en un tema muy, muy relevante que es el comercio exterior. Continúa, Alejandro. Sin duda. Oye, Jaime, hemos conversado, compartido con la gente, todo el mundo del comercio internacional, que es una de tus especialidades. Como para redondear ese tema, claro, está ProChile, está Cernatur y hay otros organismos estatales que apoyan a todos estos microempresarios que previamente deben estar congregados en una asociación de empresas de un mismo tipo, de modo que en la fuerza se le pueda facilitar esta gran aventura que es incursionar en los mercados internacionales. Chile en ese sentido, hoy día, después de muchos años, en la industria del vino es un actor muy relevante a nivel mundial, en la industria del vino. Y así. Me gustaría, Jaime, llevarte a otro de tus temas de especialidad y que un poco más, un área más chica y que le pueda interesar a la gente, a los microempresarios, emprendedores que nos puedan estar escuchando. Me refiero a la estructura, porque todos los mercados, o sea, si a nivel de nuestra estructura industrial tenemos grandes debilidades, no hay ni una posibilidad que podamos ser competencia exitosa a nivel internacional. Entonces ahí hay unos análisis, hay una que tiene muchos años, un economista, no era economista siquiera, Michael Porter, en que él hacía
todo un Economista, análisis creo. del sector industrial. Por ejemplo, en la industria de las paltas, la industria de la hotelería, la industria del comercio. Entonces, sería bueno, Jaime, que tú nos comentes de Porter y otros, porque yo sé que hay otros que lo han complementado, respecto de la persona que nos pueda estar escuchando, que es dueña de un hotel, de un comercio o que es productor agrícola, que no es solo la mirada endógena de su propia empresa, sino que también hay una mirada del sector industrial y desde ese sector industrial ya se puede mirar en un enfoque mucho más grande que es mirar el comercio internacional. Coméntanos, Jaime, de estos análisis de industria, la fuerza de los proveedores, los clientes, la competencia, etc. Claro. Bueno, tú estás mencionando el análisis de Porter, que es un análisis estratégico, ¿no? Y que se conoce como las 5 fuerzas de Porter, que es justamente un análisis que tiene por objetivo favorecer las decisiones estratégicas de las empresas, ¿de acuerdo? Y identificar a partir de ese análisis, si el análisis es realizado adecuadamente, las empresas pueden tener una mejor comprensión de cómo están ubicadas en su contexto, en relación a la competencia, cuál es el potencial de desarrollo, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, y dónde en definitiva tienen que trabajar para poder ser exitosos, ¿de acuerdo? Este análisis de Porter considera 5 elementos básicos, ¿no? que es el análisis del mercado, es el primer elemento, que es identificar cómo está ubicada la empresa en relación a la competencia. Es decir, tiene que identificar claramente cuál es el mercado en el que opera, quiénes son los competidores que restringen sus decisiones y su capacidad de lograr beneficio y ser exitoso en el mercado, y que permitan, en definitiva, saber el grado de competencia que enfrenta y qué tanta libertad tiene como para tomar decisiones. A ver, para hacerlo más preciso, pensemos, por ejemplo, en un productor agrícola que tiene, no sé, pues 5 hectáreas, que produce palta, y hay otros cientos de productores de las mismas características. Claramente, ese productor va a ser un productor que individualmente va a tener muy poca capacidad de fijar precios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso limita obviamente sus decisiones y afecta los beneficios que eventualmente pueda tener. En cambio, si tenemos una empresa que es el único productor, y por lo tanto es un monopolio, esa empresa obviamente tiene capacidad de fijar precios, de subirlo, de bajarlo, dependiendo de la naturaleza de la demanda, y por lo tanto acceder a niveles de beneficio que son significativamente distintos. Entonces, lo que quiero decir básicamente es que un primer aspecto que es necesario que una empresa conozca para poder visualizar qué decisiones estratégicas podría tomar, es reconocer, identificar claramente el tipo de mercado en el cual opera. Cuántos competidores, la capacidad de fijar precios, si existe facilidad para que ingresen otras empresas al mercado, si es posible establecer alianzas, hay un potencial de desarrollo hacia el mercado exterior, hay restricciones importantes de tecnología, el producto es homogéneo o diferenciado. Ese es un aspecto que también es muy importante, porque normalmente las empresas, para poder lograr utilidades relevantes, tienen que vender algún tipo de producto que, en general, que genere algún tipo de diferencia respecto a los competidores. Y por lo tanto, una tarea importante es tratar de diferenciar el producto. En algunos casos uno puede decir que es muy difícil porque uno ve el producto exteriormente y dice, pero este es igual al de los competidores. Pero a veces la diferencia puede ser generada a través de servicios complementarios. Fíjate, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, de entregar los productos oportunamente, de entregarlos en perfectas condiciones, de cumplir los plazos, de cumplir los acuerdos, eso ya puede generar una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, analizar el mercado e identificar cuáles son los aspectos que puede fortalecer para generar ventaja competitiva es un primer elemento importante. ¿De Perfecto. Ahora, Oye, ese análisis... dale, ¿Perdón? Dale. Ahora, ese análisis también tiene que ser complementado con ver
no solamente mirar el mercado en el que participan y sus competidores, sino que también tiene que mirar los mercados con los cuales interactúa, porque la empresa obviamente vende productos a consumidores finales, ¿no? O a otras empresas que son los que venden los consumidores finales. Entonces, también es importante analizar las características del mercado o del grupo de consumidores a los cuales vende. Perfecto. Esos consumidores puede ser un supermercado y por lo tanto el poder de negociación es muy bajo, o puede ser muchos consumidores que son tomadores de precios. ¿Te fijas o no? Y eso también ayuda a entender la naturaleza de la industria en la cual está operando, y eso entrega elementos que puedan favorecer la toma de decisiones estratégicas. Y también tiene que mirar hacia atrás, porque la empresa obviamente vende a consumidores finales, pero también demandan insumos, ¿de acuerdo? O compran insumos o tienen que acceder a tecnologías, y eso también es importante entenderlo, porque esos oferentes de producto intermedio pueden ser pocos, muchos, con gran poder de negociación, con poco poder de negociación, ¿no? Y eso obviamente impone restricciones a la toma de decisiones, genera fortaleza o genera debilidades. ¿De acuerdo? Perfecto. Oye, no, tú ya sí, me escuchaba atentamente, pero quiero volver un poco al tema de los commodities, que son uno de los principales, el cobre, ¿no es cierto? Y muchas veces esta conversación se da, o sea, yo trabajé en la minería durante muchísimos años, yo me retiré hace poco, 3 o 4 años de la minería, y trabajé en casi todas las divisiones de Codelco Chile, y en algunas privadas, también en La Escondida, también tuve la oportunidad de trabajar un tiempo. Entonces, el tema es el siguiente: ¿por qué nosotros no le damos valor agregado al cobre, al principal producto que nosotros exportamos? ¿Por qué lo exportamos sin valor agregado? Por ejemplo, uno ve, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, existe una empresa que se llama Electrocable, que es donde fabrican cables derivados del cobre para electricidad y todo, y conductor eléctrico. Resulta que en Chile no tenemos, y en Chile somos uno de los países más grandes en exportar cobre del mundo, y Argentina no tiene minería. Entonces uno no logra explicarse por qué en Chile, un país en desarrollo, no ha logrado desarrollar su industria dándole valor agregado al cobre, por ejemplo. ¿Cómo lo debes mirar desde afuera? ¿O cuál es tu experiencia, estimado Jaime, frente a ese tema? Me imagino que en algún minuto se ha tocado ese tema, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, volvemos a los extremos. Solo Estado, solo mercado. Acá nuevamente tenemos una situación en la cual la articulación Estado-mercado ha sido deficiente y no ha logrado los resultados que son deseables y que son factibles, ¿no? Entonces, tenemos básicamente un sistema económico en donde se concesionan o se otorgan derechos de producción de cobre a empresas multinacionales sin ningún tipo de restricciones, y básicamente, bueno, pagan impuestos y pagan los derechos y cumplen con la normativa, obviamente, pero esa normativa no incorpora ningún elemento de política industrial, ningún tipo de elemento de política industrial que permita aprovechar justamente ese potencial. Entonces, hay productores, por ejemplo, que, a ver, China es el principal demandante de cobre, ¿no? Y ellos normalmente se llevan toda la materia prima y la procesan y la transforman. Sí, están comprando el concentrado. Exacto. Entonces se llevan la materia prima y ellos después lo industrializan y lo producen en China, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tipo de cláusulas que ellos establecen para poder comprar los productos, sí. Pero claro, ellos tienen una política industrial que justamente favorece el desarrollo de la producción doméstica, han invertido muchísimo en tecnología. Ellos han apostado por sectores productivos, han creado ciudades nuevas desde cero que se desarrollan básicamente a la tecnología. De la empresa Huawei en la ciudad de Shenzhen, que ya es un competidor importante para iPhone y que claro, hace unos 3 años atrás le suspendieron el acceso a ciertos software para poder utilizarlo en los celulares. Y bueno, lo que hicieron ellos fue simplemente invertir más recursos para tener su propia tecnología, ¿te fijas, no? Entonces, sí. Hay falta de decisiones estratégicas en donde el Estado y las empresas privadas se articulan adecuadamente en pos de lograr ciertos objetivos que son definidos y que son trabajados con recursos de ambos lados
para Sí. lograr ese objetivo de mediano y largo plazo. Y esa articulación no se ve en Chile. No se ve en Chile. Perfecto. No, no sé. Bueno, continuamos, Alejandro, en educación financiera. Dale. Jaime, me gustaría, si te interpretamos bien, porque estamos hablando cosas bastante macro y yo siempre trato de llevarlo a lo más micro para pensando en la gente que nos escucha. Es muy cierto lo que tú planteas de que tiene que haber una mirada común, esto lo hemos hablado en otras oportunidades en el programa, una mirada común de todos los actores, el Estado y todos los privados, todos los actores intervinientes, en una mirada común y de largo plazo para el desarrollo del país, y no estar enfrascado en las conversaciones que se escuchan hoy día y que no es una mirada estratégica lo que estamos hablando. Desde esa perspectiva, el microempresario, el emprendedor que nos pueda estar escuchando, voy a retomar y complementarte lo que tú decías, Jaime, respecto a este análisis industrial, del sector industrial a que pertenece este microempresario, este pyme que nos está escuchando. Claro. Partíamos diciendo análisis que estratégico no basta, mirado desde el punto de la empresa. de la empresa, exactamente. No basta que el empresario, el emprendedor, el microempresario, el negocio que nos está escuchando, no basta con que tenga una mirada de que vendí tanto, compré tanto, tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar al banco los intereses y tal. Esa es la mirada más micro. Hay una mirada un poco superior que es más estratégica, que es lo que tú mencionabas, que es este modelo de las 5 fuerzas de Porter y que hoy día está complementado con otras miradas, en que lo que tú decías, Jaime, o sea, el productor de palta, el hotelero que hay ahí, ¿quiénes son sus competidores? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Cuántos actores hay en la industria del comercio ahí de que vende chaleco? ¿Cuántos son los competidores? ¿Cómo es la rivalidad de los competidores? ¿Cuántos actores hay? Porque si ese mercado es muy fragmentado, la competencia no va a ser tanta. Pero si es más concentrado ese mercado, de este microempresario que participa, que tiene un negocio ahí, si es más concentrado, es de alta competencia. Los bancos, por ejemplo, son pocos actores. En Chile hay como 22 bancos y tienen una rivalidad, una competencia tremenda, primero. Segundo, como sintetizando, quiero como redondear lo que tú acabas de decir, Jaime, la rivalidad de las competencias. Las barreras de entrada a ese negocio, si son altas o son bajas. Si son bajas, o sea, cualquiera puede entrar a ese negocio, ya por definición ese negocio no va a ser muy rentable. Si hay baja competencia, bajas barreras de entrada, no va a ser rentable ese negocio, por definición. Entonces, es una mirada antes de invertir las lucas, hacer este análisis del sector industrial, la relación que se tiene con los proveedores, la relación que tiene esta empresa con los clientes y los productos sustitutos, que es muy importante. Y con esto quiero concluir con un ejemplo concreto. Suponiendo, voy a ponerme muy en extremo, suponiendo que tenemos en nuestro directorio a Bill Gates, la mejor tecnología, Jaime Campo, el asesor económico, el asesor comunicacional Hernán, y la mejor tecnología, los mejores profesionales, un directorio, una empresa con la gente más capacitada y la mejor maquinaria y tal. Pero nos dedicamos a la industria de la fotografía. No, vendemos rollos fotográficos. Yo me congelé. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, dale nomás, sigue, continúa. Seguramente O te sea, va. esta empresa con esta mirada endógena de sí mismo, mirándose el ombligo, y nos Alejandro, dedicamos, disculpa, tenemos la mejor gente y la mejor tecnología, y nos dedicamos a la producción de rollos fotográficos. Aquí hay otro elemento que es la sustitución. O sea, si nos dedicamos a vender rollos fotográficos, por definición, estamos muertos, porque hoy día todo es digital. En la industria del azúcar, hoy día están todos el sustituto de la stevia. los edulcorantes, la stevia, la NutraSweet, etc. Entonces, antes de este microempresario que ya puede estar
en operación, sería bueno que se haga este análisis del sector industrial con estas 5 fuerzas de Porter que estaba planteando Jaime. Los sustitutos, las barreras de entrada, la relación que tiene con los proveedores, con los clientes y la rivalidad de los competidores que hay. ¿Y con qué fin? Con el fin de conocer sus fortalezas y sus debilidades, las amenazas y las oportunidades. Perfecto. Eso, el que nos está escuchando se puede poner en internet, análisis de Porter, y va a salir muy explicado. Perfecto. Y este es un aporte que le está haciendo Jaime a la persona que nos pueda estar escuchando. Sí, nos queda la respuesta ahora de Jaime y ya estamos terminando el programa del día de hoy. Okay. Bueno, Alejandro lo dijo prácticamente todo, ¿no? Yo quisiera agregar algo, que es importante que también pensemos que este es un análisis dinámico, ¿no? O sea, me refiero a que las condiciones pueden ir cambiando a través del tiempo y que además esas condiciones eventualmente pueden ser modificadas por las decisiones que tomen las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, un aspecto súper importante en todo lo que mencionó Alejandro recién es el tema de los sustitutos, ¿ok? Y algo que se conoce también como diferenciación de producto. O sea, en el fondo, un mismo producto puede ser percibido de forma distinta por diferentes consumidores dependiendo de sus características, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que el análisis sea dinámico significa que la empresa puede fortalecer su posición en el mercado a través de ciertas decisiones. Y en ese sentido, un aspecto que es muy importante es permanentemente estar mirando de si podemos o no diferenciar nuestro producto. De qué manera podemos diferenciarlo de lo que ofrecen los competidores de forma tal de fortalecer nuestra demanda y de poder acceder a mercados, ya sea que esté dispuesta a pagar precios más altos o que simplemente compre una mayor cantidad. HE Radio presentó Educación Financiera, con la conducción del ingeniero comercial Alejandro Mancilla y Hernán Pulgar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso.